ponemos la fe del Señor Jesucristo, entendemos que Dios está con nosotros. Saben que Jorge puede pegar a la batería con todo. Patricia le puede dar el volumen que quiera al órgano. Jorge puede agarrar la guitarra, el bajo y darle. Nosotros podemos levantar el volumen de nuestra voz y cantar a toda la garganta. ¿Saben cómo cantan ahí? Cantan con la mente. Vamos a cantar un corito. Vamos a cantar aquí en Iré con la mente. Ahí, hermanos queridos, saben que las Biblias escasean, pero hay hambre por la necesidad. Esa gran necesidad de la palabra de Dios que está en el corazón del hombre. La crea la necesidad porque la tiene adentro. De parte de Dios es un lugar espiritual donde Dios entra exactamente, coincide exactamente en el corazón del hombre. ¿Sabe que le entregan una Biblia? Escuche, le entregan una Biblia y le dicen: dentro de 48 horas tenés que devolverla. Y léetela toda. Y yo todavía no he logrado leerla toda. Y tengo 20 años de cristiano, 22. ¿Cómo cambia? ¿Cómo seríamos si estuviéramos en ese lugar? Qué lindo es ponerse en los lugares de los otros y tomar conciencia de cómo funciona esto. Nosotros cuando vamos a leer la Escritura, muchas veces, por rutina, voy a leer. No interesa dónde de repente vaya a leer, simplemente ando buscando algo que me satisfaga mi sed. Y muchas veces suele suceder, yo lo he visto, me lo han contado, hermanos, que abren la Biblia con los ojos cerrados y ponen el dedo allí. Y es peligroso porque tal vez hay algo que sea negativo para mi vida y si yo quiero cumplir la orden de Dios porque estoy buscando que Dios me diga algo, capaz me dice: desarráigate, échate del mar. Y justo me dio a mí eso. Entonces nos vamos muchas veces no vamos correctamente a la palabra de Dios para que Dios nos hable. Vamos a la palabra de Dios y decimos: Señor, ¿qué me dirás hoy? ¿Qué entenderé hoy? ¿Me gustará lo que me digas? ¿O serás duro para mí y me alejaré de ti? ¿Cuántas posibilidades hay cuando nosotros vamos a la Escritura y empezamos a tratar de entender a Dios? He visto en mi vida que muchas veces yo leo la Escritura pero permanezco afuera de la Escritura. Soy como un espectador fuera de la palabra. No me involucro con ella. Procuro no meterme en el tema, sino soy como quien está mirando el cine, una película que pasa pero que a mí no me toque. Muchas veces nosotros, como somos personas que vamos y venimos, somos como la onda del mar. Nuestro corazón a veces está out y a veces está. Vamos a la Escritura. Vamos a la Escritura. Y en la Escritura nosotros vamos a encontrar la verdad de Dios que quiso que llegara hasta nosotros
esa verdad de Dios tiene protagonistas, tiene personas que forman parte de esa verdad de Dios, que nos quiere transmitir a nosotros, pero también esa verdad de Dios trata con que nosotros nos introduzcamos dentro de esa verdad. Dios quiere que nosotros entremos dentro de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Vamos a Mateo capítulo 12. Cuando nosotros leemos la palabra, encontramos a las personas que forman parte de esa historia, y también encontramos las circunstancias donde se desarrolla esa palabra. Y estamos nosotros allí, y allí tomamos parte en Mateo 12:9. En Mateo 12:9 tomamos parte a favor o en contra de los personajes de la palabra de Dios. Muchas veces nos ponemos de un lado, y ustedes obsérvense, y muchas veces nos ponemos del otro lado, según las conveniencias de nuestro entender. Dice Mateo 12:9, pasando por allí vino a la sinagoga de ellos. Pasando por allí vino a la sinagoga de ellos. Mateo 12:9, todos lo tenemos. Pasando por allí vino a la sinagoga de ellos. Y viste que cuando acá empieza el relato, claro, tenemos que llevarnos hacia atrás un poquito a ver qué, la sinagoga de quién es. La sinagoga de ellos es porque anteriormente él estaba hablando que se había tenido un encuentro con los fariseos, con los escribas, con los que dominaban a los israelitas en ese momento, que eran los líderes religiosos y políticos de ese momento, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos, todos esos estaban allí, eran los líderes, y cada uno tenía un punto de vista que apuntaba a cierto lugar de fe. Creían tener la verdad porque tenían la palabra del Antiguo Testamento en su custodia y la leían, la interpretaban a su gusto. Y aquí, por ejemplo, yo nombré 4: los fariseos, los saduceos, los escribas y los herodianos, y todos entendían de distinta manera y formaban parte también de la sociedad de ese momento. Algunos eran ricos, otros eran dominantes, otros dominaban porque parece que conocían bien la palabra de Dios, y otros, los herodianos, mirá, eran quienes hacían el nexo entre Herodes y los judíos. Eran partidarios de Herodes, aquellos que tenían sometido a los israelitas. Mirá cómo se va haciendo toda esa trama de la sociedad en ese momento. Y bueno, entró a la sinagoga de esta gente. Esta gente, dice, estaban allí reunidos. Y dice, he aquí, dice, había allí uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron a Jesús para poder acusarlo. Así que en la primera participación de todo esto encontramos 2 líneas principales de pensamiento y una tercera más pequeña, que es Jesús, los líderes de esa época y un hombre con la mano seca. Pero recuerde que Jesús no andaba solo, Jesús andaba con los discípulos, estaba enseñándoles. Fíjense y imaginen o tengan presente la realidad de esta situación que se vivió. Ya no nos podemos imaginar más nosotros en la congregación. La iglesia de Jesucristo no se puede imaginar más las cosas, porque Jesús, cuando le cuenta las cosas, le cuenta la verdad. Una imaginación es algo ficticio, algo que a mí se me presenta, pero cuando yo voy a la palabra de Dios, voy a la verdad de Dios. Así que entro en la realidad de Dios, de lo que me quiere contar y dejó para mí. Y sabe que querían acusarle, pero también si leemos, no vaya, pero si leemos en Marcos 3, verso 1, dice que le acechaban. Y el pasaje también que corresponde en Lucas 6:6 dice que le acechaban los escribas y los fariseos. ¿Quién acecha? Acecha a aquel que quiere cazar una presa.
aquel que está solapado tratando de derrotar a aquel que tiene como un enemigo poderoso o como algo que quiere devorar. Estaban acechando, estaban pensando cosas para poder detenerlo, reducirlo, poder dejarlo, sacarlo de la escena a Jesús. Estaban acechándolo con todas las cosas que hacían y todas las cosas que le preguntaban. Cada vez lo buscaban a él para quitarlo del medio. Miren qué presión, miren qué opresión había en ese momento. ¿Acaso no lo hubo con este hombre que estaba predicando, llevando Nuevos Testamentos o Biblias a ese país? En cuanto a la opresión tan fuerte que dice la dirigencia de esa nación, dice: miren, aquí no se permiten las Biblias, aquí no se permite el predicar del Evangelio. Entonces, esa opresión que sufre este evangelista, este hombre que anda allí llevando Biblia porque Dios se lo manda en forma directa y tiene testimonio para decir: Dios está conmigo como poderoso gigante, porque si fuera por mí solo, yo no podría pasar ni una hojita del Nuevo Testamento. Fíjense el poder de Dios que actúa en esta historia que estamos hablando del hombre de la mano seca, con también la realidad actual que está pasando en el mundo y la locura de la predicación para alcanzar las almas de acuerdo al propósito de Dios. Así que en ese acechar, estos hombres querían hacer cosas para dejarlo en evidencia, para acusarlo. Y cuando estamos en el verso 10 de Mateo, dice: ¿es lícito sanar? Jesús dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Le preguntaron a él. Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, o le eche mano y la levante? No le echa mano y la levante. El día famoso, día de reposo. Un pequeño comentario, un renglón para el día de reposo. En Éxodo 16:23 dice: mañana es el día santo de reposo, reposo consagrado a Jehová. No habéis de cocedlo hoy. Y al otro día siguiente el pueblo reposó. Básicamente podemos encontrar en la primera idea de parte de Dios cuando comunica a su pueblo el día de reposo. Básicamente podemos encontrar dos ideas macro, dos ideas grandes, dos ideas gigantes. Las ideas son: primero, que el pueblo descanse, y segundo, que se acuerde de él. Después, con el correr de los años, empiezan los hombres a agregarle cosas, porque se complica la mente del hombre y empieza a agregarle cosas. Pero escuche, básicamente, el día de reposo, como tomamos nosotros el domingo actualmente, es un día para descansar y para consagrarlo a Dios. Simplemente es eso. Es sabio Dios, porque en los 6 días anteriores, casi que ninguno, si no somos buscadores de parte de Dios, si Dios no nos está inspirando constantemente, porque nos anhela celosamente y nos inspira a buscarlo a Él, nosotros lo dejamos por nuestros intereses propios. Nos olvidamos de cuántas veces yo me doy cuenta que me olvidé de Dios. Pasan 1 hora, 20 minutos, me olvidé de Dios. ¡Ay! ¿Sabe lo que hago? Vuelvo atrás. Vuelvo atrás y lo busco, para que el Señor y yo podamos otra vez tener comunión, andar permanentemente bajo su cuidado. Por eso Dios pone esa disposición allí para su pueblo, para que nos acordemos de Él y para que descansemos en nuestras obras. Porque al obrar tanto nosotros, empezamos a creer que somos nosotros los que hacemos todas las cosas. Y sin embargo es Dios quien nos permite hacer las cosas.
Entonces, ¿acaso dijo Jesús, si usted se le cae una oveja en un hoyo, en el día de reposo no va y la levanta, la saca del pozo? ¿Cuánto más vale este hombre que una oveja? Porque muchas veces nosotros andamos sin valor por el mundo, siendo cristianos, que estamos buscándolo a Dios, pero como nuestro corazón como que no se valoriza de la forma que Dios nos ve a nosotros. Nosotros somos de mucho valor, como decía el hermano hoy, porque Jesús se dio su sangre preciosa. Si seremos valiosos nosotros que Jesús dio su sangre por nosotros. Por eso no tenemos capacidad para salvarnos. No podemos pasar la ley de Dios, solamente que haya un mediador entre Dios y los hombres y tener fe simple y llana en Él. Y allí podemos estar satisfechos. Somos más valiosos que las otras cosas, hermanos queridos, hermanas. Somos más valiosos que todo lo demás. Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Vimos a los fariseos, a los escribas, a los saduceos, a los herodianos rodeando a Jesús. Jesús entró en la sinagoga en el día de reposo. Y había también un hombre con la mano seca. ¿Cuáles eran las personas importantes aquí en el lugar? Y uno empieza a pensar, ¿cuál es la persona importante? ¿Cuáles son las personas importantes? ¿Cuáles son las que se dan, que parece que son importantes, pero no lo son? Cuando empieza este relato dice, he aquí, como si hubiera una autoridad, dice, mira aquí en el templo, he aquí el señor intendente, he aquí el señor presidente, he aquí el embajador de otro país, una autoridad, un dignatario, intocable. Pero la palabra dice, he aquí un hombre con la mano seca. ¿Y la importancia que cobra la presencia de este hombre con la mano seca? ¿Acaso anteriormente no habría estado este hombre en la sinagoga de los israelitas con su mano seca? ¿No habría ido? ¿Por qué estaba desubicado en el lugar? El hombre de la mano seca no habla, no dice nada el hombre de la mano seca. Fíjese en los pasajes de Mateo, de Marcos, de Lucas. Era un hombre que tenía la mano seca, pero no se sabe quién es, no se sabe dónde era, no se sabe por qué vino, por qué estaba ahí. Evidentemente era el pueblo de Israel, porque estaba en la sinagoga. Pero ¿sabe cuál es lo trascendente de este hombre y lo poderoso de este hombre en el cual Dios a través de Jesucristo se fijó? Que tenía la mano seca. No se fijó en los conocimientos de los fariseos. No se fijó en el abolengo de los saduceos. No se fijó en el poder político de los herodianos. No se fijó en los abogados del lugar, que eran los escribas, los que conocían al dedillo la escritura. Dice la palabra, he aquí un hombre que tiene la mano seca. Ni siquiera de los discípulos habla, porque los discípulos, ¿saben qué? Estarían detrás de Jesús contemplando esa discusión tan fuerte espiritual de dominio. ¿Sabe que ahí se manejaba el dominio y el poder de Dios o de los hombres?
La fuerza de toda una nación equivocada en su pensamiento, en su enseñanza, en su tradición, se vino sobre Jesús. Porque querían agarrarlo, querían destruirlo. Ahí querían, con sus antecedentes, con lo que él dijera, con lo que él hiciera. Dice la palabra de Dios en Marcos 3, 1 y siguientes. Dice que el hombre tenía la mano seca. También lo dice Mateo, lo dice Lucas. En Lucas agrega lo siguiente, dice, tenía seca la mano derecha. Ay, si yo tuviera la mano seca, la mano derecha, ya tengo que aprender todo de nuevo. Ustedes vieron cómo me manejo yo. Normalmente manejo, en este caso, el micrófono con la mano derecha, porque soy derecho muy fuerte. Entonces, si yo tengo la mano seca, yo quisiera de repente un día hacer un ejercicio, que cada uno de nosotros lo haga, referente a este pasaje de la palabra de Dios, a ver con una mano seca qué hacemos. Tenemos que replantear toda nuestra forma de hacer las cosas. Atar la mano con cinta y decir, bueno, esta mano está seca y tengo que manejarme. Porque cuando tengo todo anormal, no me doy cuenta que me está faltando algo. Y ese hombre de la mano seca, según los historiadores, según aquellos que de repente sacan algunos datos, dice que era un hombre que era un albañil, que por un accidente él sufrió que la mano se le secó. Tal vez mientras él estaba con las manos bien, era un albañil que levantaba edificios, sinagogas, era bueno, que también se acordaba de Dios. Pero cuando le faltó una mano de repente, que son pensamientos míos, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar, no está escrito. Me faltó la mano, tengo una necesidad gigante. ¿A dónde voy a buscar la solución? Yo trabajaba de lunes a lunes, como dicen algunos, y no me acordaba de Dios, pero cuando la mano se me secó, fue cierto que el Señor dijo, 6 días trabajarás y no descansarás y consagrarás para mí. El hombre de la mano seca tenía la mano y era un buen albañil, reconocido, y decía, yo trabajo muchísimo, soy el mejor. Digo yo porque yo también lo he dicho. Yo antes de conocer a Cristo, yo me decía, soy el mejor, no descanso. Pasaba 48 horas, 72 horas por ahí, trabajando. Y volví a mi casa cuando decía, Beatriz, ¿cómo te fue? Y ya estaba negra, súper. Pero un día me encontré con que tenía una mano seca. ¿Tienes una mano seca? ¿Tenemos una mano seca? Un desconocido. Me fijo de mí mismo. Un desconocido que fue al templo porque era especialista en ser bueno, era especialista en saber todas las cosas, era especialista en lo mío, pero tenía la mano seca. Y tuve que ir al templo para ver si Jesús tenía misericordia y me restauraba mi mano. ¿Sabe? Todos estaban
los hombres fariseos, saduceos, escribas, herodianos. Cada uno estaba en lo suyo. Cada uno estaba peleando las posiciones políticas, económicas y de dominio sobre ese pueblo que estaba siendo destruido por sus mismas formas de pensar y seguir malos pensamientos, mala educación. Estaba siendo destruido los judíos. 400 años de silencio habían tenido. Y cuando vieron el Mesías, ellos sabían que era el Mesías, pero no querían reconocerlo porque cada cosa que Jesús hacía era algo que chocaba con su forma de pensar y de ser. Era algo que le quebrantaba las estructuras mentales, espirituales y sociales de esa sociedad. ¿Acaso no lo hace con nosotros todos los días? Si no lo hace, tenemos un grave problema. Si Dios no trabaja con nuestras estructuras de pensamiento, la realidad de las cosas, si no nos enseña cómo son las cosas a diario, tenemos un grave problema. Tenemos la mano seca. Porque lo que hacemos cuando leemos la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios y empezamos a reconvenir con Dios. Empezamos a discutir con Dios, a ver si tiene razón Él, si tiene razón los fariseos, si tiene razón los discípulos, si tiene razón el hombre de la mano seca, o si tengo razón yo. Eso hace que cada vez que yo leo la palabra, su palabra es como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón, diciendo los pensamientos y las intenciones, y me hace ver la realidad de las cosas como son siempre. Pero el hombre de la mano seca tenía una particularidad. El hombre de la mano seca estaba allí, entre medio de la discusión. Jesús decía una cosa, los fariseos le retrucaban otra. Jesús tenía ojos serenos de paz, de autoridad, de seguridad, y los otros tenían ojos de odio, de rencor, de destrucción. El hombre de la mano seca lo veía eso. ¿Por qué se lo digo? Porque yo lo veo. Porque yo soy el hombre de la mano seca. ¿Usted es la mujer de la mano seca? ¿Es el hombre de la mano seca? Cuando Jesús tomó contacto con el hombre de la mano seca, le dijo: hombre de la mano seca, digo yo. ¿Estaba ahí? Levántate y ponte en medio. Qué autoridad la voz de Jesús. Qué autoridad la voz de Jesús. Dijo, estaba con la mano seca. Jesús le dijo, levántate, ponte en medio. ¿Cuántas veces Jesús nos dice a nosotros, levántate, ponte en medio? Y entonces nuestra cabeza empieza a discernir si me sirve levantarme y ponerme en el medio. ¿Me sirve? ¿Cómo me verán los fariseos? Yo soy medio partidario de los fariseos. ¿Cómo me verán los herodianos que están a favor del gobernador de Roma, de Herodes? Que Jesús, a quien están contradiciendo constantemente, le dé
como nosotros decimos en el idioma militar, le dé cumplimiento a la orden. ¿Cómo me van a ver el Sanedrín? ¿Cómo me va a ver el resto de las autoridades? Que yo di cumplimiento a una orden de Jesús. ¿Quién es que estaba siendo contradecido por todos? Pero el hombre de la mano seca, por sus acciones, uno se da cuenta que tiene una idea fija. Quiere que su mano seca se sane. Pero fue un día malo, fue un día sábado, en cuanto en las sinagogas no se hacían sanidades porque no se podía trabajar. Jesús inmediatamente echa por tierra esa disposición de hombre y hace valer la misericordia, el amor, la gracia, el poder de Dios. Y te das cuenta que Jesús está mirando al hombre de la mano seca. A los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los escribas, los mira de lejos. Pero al hombre le dijo: levántate, ponte en medio. Levántate, ponte en medio. Y entonces le reconvino a todos los que estaban allí y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Ellos entonces se callaron, porque les dio el espadazo. Para hacer el bien o para hacer el mal, cuando vos recibís una dirección de esta, vos te pones a pensar. Todos nos ponemos a pensar, todos. Parece mentira, pero nos ponemos a pensar si conviene hacer el bien o hacer el mal. Estamos unos segundos, 5, 6, 7 segundos, tratando de decidir qué hacer. Cuando debería ser, hay que hacer el bien. Pero nuestra cabeza queda pensando, ¿verdad? ¿Es cierto? ¿Será conveniente que haga el bien? Capaz que está bien hacer el mal. Segundos, porque nuestra cabeza, nuestra mente, si no se alimenta de las ideas de Dios que son más altas que nuestras ideas y nuestros pensamientos, es una mente terrenal y diabólica. Entonces está luchando entre hacer el bien o hacer el mal, que es lo más que le conviene a esa mente. Entonces Jesús, después que estos hombres se callaron, dijo, mirando alrededor con enojo y entristecido por la dureza de su corazón: entristecido Jesús por la dureza de mi corazón. Porque muchas veces, hermanos, nuestra mentalidad se asemeja a lo de los fariseos. Por eso tenemos que ser educados todos los días, y si es posible cada minuto, con la mente de Dios. Porque posibilidad tenemos de pensar como Dios. Porque la palabra dice que tenemos la mente de Cristo. Pero recurrimos a pensamientos bajos. Porque ¿cuántas veces pienso como el herodiano? Pero voy a quedar en evidencia con los gobernadores actuales. Porque me van a decir esto, me van a perseguir, me van a decir lo otro. ¿Pienso como un herodiano? Entonces Jesús le dijo al hombre, le dijo: extiende tu mano. Y él la extendió. Y su mano fue restaurada
instaurada. Y sabe que salieron los herodianos, los fariseos, los saduceos, los escribas. Se juntaron todos, pero ¿sabe qué? Los herodianos con los fariseos, con los saduceos eran enemigos. Los escribas eran una casta de ricos, los saduceos una casta de ricos. Estaban todos peleados, eran todos enemigos. Pero cuando vino Jesús para salvar a su pueblo, se unieron para destruirlo. Hermano, qué cuidado tenemos que tener nosotros cuando manejamos nuestras acciones en la mente. La conexión es esta: la mente de Dios, que nos enseña las cosas, viene a nuestra mente finita, pecadora, caída, que discierne el bien y el mal. Y entonces, cuando la mente de Dios viene y recibe a nosotros, nos da esa enseñanza, tenemos que discernir qué hacer. Y cuando empezamos a discernir qué hacer dentro de nosotros, cuando tomamos la decisión, actuamos. O hablamos o hacemos. Todas las cosas que hagamos tienen poder. Si hablamos, tiene poder. Si hacemos, tiene poder. Si tendremos que tener cuidado y observación, porque nosotros, hermanos queridos, estamos llamados a bendecir. Somos de bendición para bendecir. Somos de bendición para bendecir nuestra familia. Somos de bendición para bendecir nuestros hijos. Somos de bendición para bendecir nuestros nietos. Somos de bendición para bendecir nuestro trabajo. Somos de bendición para bendecir nuestros compañeros de trabajo. Somos de bendición para bendecir el barrio, la ciudad, la nación y otras naciones de donde Dios nos mande, como el testimonio de este hombre mexicano. Es boliviano, perdón. Vive en México. Llamado por Dios en Bolivia para llevarle la palabra a hombres de esos países que tienen la mano seca, que necesitan sanidad desesperadamente. Queridos hermanos, cuando yo miro a Jesús tratando en medio de estas situaciones, lo traigo al 2016, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa historia para nosotros parece que pasó hace más de 2000 años, pero la realidad de Dios, 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Nosotros estamos temporizados. Pero cuando yo miro en mi sociedad y tengo que salir a llevar la palabra de Dios con Gedeones, o llevar la palabra de Dios al hospital, o llevar la palabra de Dios a algún lugar, o vamos a esta semana que viene a predicar el Evangelio en la ciudad. ¿Lugares para qué? Para que tengan esas personas con la mano seca, tengan la posibilidad de tener un milagro en sus vidas. O cuando vayamos a Berlín o a la Argentina o donde quiera que Dios nos mande. Esa realidad tan fuerte de la opresión negativa para con el que quiera hacer el bien. Entonces la palabra de Dios en Hebreos 12:3 dice: consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores en contra de sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cuántas veces vamos a querer desmayar por ser seguidores de Cristo, hermano? La presión va a ser tan grande que vamos a querer desmayar y volver a tener mano seca. Hoy que somos sanos, que hemos sido recibidos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, que tenemos todas las facultades y potestades de parte de Dios de ser hechos hijos de Dios, ¿cuántas veces vamos a recibir esto? Contradicción de pecadores,
contra Jesús, nos dice para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Queridos hermanos, vamos a tomarnos un momento para adorar a Dios. Ahí